brindarte la información justa y necesaria. Lo charlábamos al principio de nuestro programa, de nuestro capítulo de A Primera Hora, cuando dábamos los adelantos de los temas que íbamos a tratar hoy en esta mesa de trabajo, y uno de ellos era este concepto que es una tendencia en el mundo, que no es algo nuevo, pero que algunos papás y mamás se están instalando en la República Argentina, y tiene que ver con el término homeschooling, que es prácticamente, bajándolo a nuestro idioma, brindar la educación a nuestros hijos en casa y dejar de lado por ahí la institución como es el colegio, como es la escuela, como la conocemos todos. Y es por eso que, para hablar sobre este tema, que nos parece muy interesante, hemos invitado a la licenciada en Educación, Giselle Arduino, a quien vamos a saludar y agradecer infinitamente la deferencia, Giselle, de estar aquí con nosotros en esta mañana. Bueno, Nancy Urquiza y Víctor Gauna, te saludamos. Muchas gracias por estar. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, Giselle, homeschooling es un término que, se está utilizando mucho en la República Argentina. ¿Qué es? Vamos a contarle a la gente. Bueno, el homeschooling no es algo nuevo, ¿sí? Sí podríamos decir que para la República Argentina es algo que todavía no está regulado, pero en sí, como para que lo entendamos, es la decisión de los papás de desescolarizar a sus niños, ¿no? de la educación obligatoria, formal, en una institución educativa, y llevar, como dice el término, ¿no? la escuela en casa. O sea, hacerse cargo de la educación de sus hijos sin una institución educativa que medie y sin el Estado que regule. Bien, no hay una ley todavía, pero he visto algunos contenidos en redes sociales de papás y mamás que están bregando por este concepto del homeschooling, intentando de que se implemente esto en la República Argentina, ¿no? Sí, por supuesto que no hay una ley, no está regulado. Nuestra ley, que es la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que es el marco normativo macro, por supuesto, que regula toda la educación en nuestro sistema educativo, no lo contempla como modalidad. Bien. Sí, o sea, el homeschooling no está regulado en nuestro país, si bien hay familias que lo practican en distintos formatos, y te digo que no es fácil, ¿no? No es fácil para las familias, y no es fácil también para el sistema cuando por ahí esas familias después deciden sí escolarizarlo en algún momento a ese niño, que generalmente se da en la preadolescencia o adolescencia, que ese niño en algunos casos vuelve al sistema. No sabes que estábamos conversando con Nancy, Giselle, al principio de la mañana, y nos remonta esto a muchos, pero muchísimos años atrás, cuando, por ejemplo, las familias patricias en la República Argentina educaban a sus hijos en casa, con institutrices, por ejemplo, con ese término que se utilizaba en ese momento. Y esto nos trae a estos tiempos a decir que no cualquier familia va a poder llevar adelante este concepto de homeschooling, o sea, tener docentes que vayan, un docente de inglés, claro, un docente de lengua, a tu casa. Sí, bueno, es una práctica muy de élite, ¿no? Claro, es una práctica que es lo que hablábamos nosotros muy de élite. Sí. Por supuesto que no cualquier familia la puede llevar adelante. Yo, o sea, tengo una postura particular, ¿sí? No soy ni detractora, pero tampoco la apoyo hoy porque está totalmente desregulado. Entonces, como toda práctica, lo primero que tenemos que pensar nosotros es en garantizar el derecho del niño a la educación. Claro. Entiendo muchas familias, porque también soy directora de una escuela y todos los días escucho papás que van a solicitar banco, ¿no? Por diferentes motivos, que quieren cambiar sus niños de escuela. Y también hace ya varios años, más de 10, que desde nuestra escuela participamos todos los años en un encuentro que se hace de educaciones, se llama Encuentro Plural de Educaciones Posibles, donde nos encontramos, es libre para cualquier docente o papá que quiera participar, y se encuentran
todos estos tipos por ahí de escuelas, ¿sí? O de interesados que por ahí cuestionan algunas cosas al sistema y son, la verdad que encuentros muy lindos, se arman debates al aire libre, aprendes de muchas experiencias, de otros formatos de escuela que no es el tradicional al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que antes por ahí se le llamaban también escuelas alternativas, hoy ya no tienen ese nombre. Y ahí también en esos encuentros vengo escuchando ya hace muchos años, porque también participan padres y personas que se dedican especialmente a la formación, ¿no? de estos chicos o en estas familias que deciden escolarizar en casa. Pero como te digo, es una práctica que hoy está desregulada, que también te decía que yo entiendo muchos papás porque creo que hay dos grandes motivos por los cuales los papás eligen sacarlos del sistema educativo, ¿no? Uno es por ahí la discriminación o bullying que encuentran en el sistema, que bueno, que es tema de todos los días, tema del día, ¿sí? Entonces deciden, bueno, que su hijo no sufra más en esa institución, o han pasado por varias instituciones y esto se repite. Los problemas que hay hoy también de vinculación y de inclusión, ¿no? También es una consecuencia de que los padres por ahí decidan dejar de escolarizar a sus niños, que el sistema hoy quizás no está, o hay escuelas, o el sistema en sí no está respondiendo a las necesidades, ¿sí? Todavía nos falta transitar mucho en esto de la inclusión, si bien lo venimos transitando hace varios años, y yo creo que cada vez vamos dando un pasito más, pero también nos falta transitar mucho. Y bueno, y después el otro gran motivo de los papás es no encontrar en la oferta que da el sistema educativo la formación que ellos quieren para sus niños, ¿no? Bueno, pero como decíamos, al tratarse de una educación de élite, porque yo hacía hincapié al principio nomás de cuando planteábamos el tema temprano, bueno, no todos los padres están en condiciones de poder acompañar en ese tipo de formación a sus hijos en sus casas, ¿sí? Acompañarlos en la formación, el conocimiento, la exploración del mundo, la interpretación del mundo a través de, bueno, matemáticas, a través de sumar las boletas de impuestos y todo lo demás. Viajes, a través de viajes, conocer la geografía de tal lugar. No todos tienen la posibilidad, estamos hablando sobre todo en estos tiempos de una Argentina que se encuentra económicamente un poquito apretada, por no decirlo de otra manera, ¿sí? Pero aquí necesitamos precisamente eso, ¿no? Digo, a mí me encanta la idea, siempre y cuando, bueno, por supuesto, esos padres que están preparados y que por eso proponen este tipo de educación, lo puedan hacer. Pero creo que no es una forma de enseñanza que pueda bajarse para nivelar a todos, porque no todos tienen las mismas condiciones. Ahora, yo digo, por otro lado, me preocupa porque dentro de lo que es el sistema, la estructura del sistema educativo en todo el país, al no estar regularizada, oficializada, no habrá una continuidad, ¿sí? Porque es obligatorio la escuela primaria para poder ir a la secundaria y bueno, y después poder ir a un sistema, a un nivel superior o universitario. Esa escala que se debe ir haciendo en el aprendizaje, que tiene sus razones psicológicas y todo lo demás, no se va a ir dando. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Y claro, o sea, no hay, dentro de las desventajas es esto, ¿no? Como te digo, no está regulado, entonces queda a criterio de cada papá qué decido enseñar, y más allá de los contenidos, ¿sí? Porque hay distintas, yo escuchaba a padres que practican el homeschooling y bueno, algunos te dicen, yo entro al diseño curricular de tal provincia, porque nosotros tenemos, o sea, por supuesto, como nación, ¿sí? Tenemos núcleos de aprendizaje prioritarios, claro, que serían los aprendizajes que todos los niños de Argentina tenemos que garantizar, ¿sí?
son como bases. Los contenidos básicos como y es la base, no es el techo, ¿no? Uh-huh. Es la base. Después cada jurisdicción elabora su diseño curricular jurisdiccional, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta, por supuesto, su contexto, las cosas que prioriza. Por ejemplo, Santiago tiene muy en cuenta lo que es su cultura, su folclore, bueno, como toda provincia, la regionalidad. Entonces, estos papás por ahí eligen, ¿no? Porque los diseños generalmente están subidos, son públicos, un documento público, uh-huh. Están subidos a las páginas de los ministerios. Entonces eligen un diseño y van seleccionando por ahí contenidos como para tener un marco de lo que deberían aprender, y de esos contenidos también seleccionan que sí, que no. También está lo que se llama las famosas escuelas sombrillas, ¿sí? Que nacen hace muchos años en Estados Unidos, también hay en otras partes de Europa, y hay niños que estudian, digamos, o sea, hacen homeschooling a través de las escuelas sombrillas, a través de la virtualidad, con programas del extranjero, digamos. ¿Qué son las escuelas sombrillas? Perdón, antes de que avancemos y tengamos claro. Son escuelas que se dedican a esto, a escolarizar en casas a través de la virtualidad. Bien. ¿Sí? Y después acredita una escuela, muchas son de Estados Unidos, yo de las pocas familias que he conocido, digamos, aquí en Argentina, que realizan esta práctica son con escuelas de Estados Unidos. He conocido también una mamá que tenía un niño con Asperger, y bueno, con distintas experiencias poco satisfactorias en lo que es la escuela común, y ha decidido optar por el homeschooling con una escuela sombrilla de Londres. Entonces la escuela como que tiene varios programas y ellos eligen, ¿no? Como la currícula, y acredita una escuela del extranjero, o sea, ellos sí acreditan. Bien. Sí. Antes yo me acuerdo cuando era niña, veía, por ejemplo, que practicaban este tipo de educación, compañeritos nuevos que teníamos por temporadas, por ejemplo, porque venían con algún circo, porque venían con algún parque de diversiones de otra provincia, o porque, bueno, los padres eran extranjeros y por razones de trabajo venían a este país. Y les enseñaban en la casa. Y de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los hijos de los artistas de un circo, de un parque, por ejemplo, los ponían en la escuela. Digo, la escuela del barrio hacía como de escuela sombrilla en este caso, como para monitorear los saberes de ese niño, nivelarlo al menos, para que cuando vuelvan a ir a otra provincia no pierdan esta escolaridad, ¿no? Yo siempre pensé en esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo habrán podido terminar su primaria, su secundaria? Si habrán tenido la posibilidad de hacer. Y eso también me preocupa porque, digo, si bien es cierto lo que ahora estamos proponiendo es algo mucho más organizado y por gente que sabe, porque estamos hablando de padres que seguramente son profesionales, y los que no son profesionales están muy bien asesorados con estas escuelas que en la virtualidad también van ordenando un poco los contenidos que reciben sus hijos. Pero a mí me preocupa el tema de la continuidad después para poder terminar una carrera. ¿Cómo lo han encarado? ¿Usted tiene conocimiento de que haya pasado esto ya? Mira, no tengo conocimiento de gente cercana a mí que haya practicado el homeschooling y pueda estar en universidades. De hecho, hoy el sistema educativo, primero, por experiencia y por compartir en estos encuentros, como te decía, hay varias profes con las que pude conversar y que han dado charlas específicas porque se dedican al homeschooling, y hay un común denominador que nos decían ellas, que es que en la adolescencia, por ahí el homeschooling se practica mucho en lo que es el nivel primario, ¿no? Y en la infancia, que es por ahí donde encuentran mayores desafíos los chicos en la escuela, o el sistema no responde a las necesidades de esos niños. Pero me comentaban que en la adolescencia los mismos chicos muchas veces piden volver a la escuela, ¿no? Claro.
por la qué? cuestión de su grupo de pares, ese grupo de pertenencia. Sociabilización. Claro. Es importantísimo dentro de lo que significa la formación, ¿no? Claro. De una persona. Totalmente, porque más allá de los contenidos que son debatibles y de los errores y aciertos que tiene el sistema, ¿no? Porque todos nos podemos nos ponemos a debatir los contenidos que hoy enseña la escuela. Y de hecho, o sea, los diseños curriculares siempre tendrían que estar en constante construcción, ¿no? Pero más allá de los contenidos específicos que son importantes, la escuela no solo enseña contenidos, ¿sí? Entonces ahí es por ahí un poco donde a mí me hace ruido o encuentro la debilidad del homeschooling, ¿no? Porque la escuela, entre tantas cosas, ayuda a desarrollar las habilidades socioemocionales, comunicativas, que se aprende con pares. Claro. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver, me parece que hay, por ahí uno puede coincidir en el pensamiento, como en el que tenés vos, Giselle, como el que tiene Nancy, discrepar también, como esto, ¿no? De que muchas veces los adolescentes necesitan estar en ese grupo de pertenencia con sus amigos del club, pero que además también son compañeros del colegio y todo lo demás. Pero también hay datos muy importantes que tienen que ver, que ya va más a los papás, que muchas veces no están de acuerdo, no están conformes con el sistema educativo, porque hay falencias. Por ejemplo, está el tema del bullying. Yo conozco casos muy cercanos de niños que tuvieron que cambiarse de un colegio privado a un colegio público por el bullying que recibían o por decir, bueno, vos sos tal cosa, entonces vos allá solito, y muchas veces el niño tenía que llamar a su mamá en el horario de recreo, solito en el aula porque sus compañeros no lo integraban. Eso por un lado. Y por otro lado también, lo que tiene que ver muchas veces con los gabinetes, o los SOE que les llaman en los colegios privados, que muchas veces no toman cartas en el asunto, con casos de estas características. Entonces, ¿qué hacen los papás? Los llevan del sistema privado al sistema público, o muchas veces también discrepan con ciertas cuestiones que tienen que ver con esto, con el bullying, o con las faltas de horas. Yo conozco otro caso cercano en una escuela pública que tienen portugués y que no tuvieron, en lo que va de año, todavía no tuvieron clases de portugués. Entonces, por ahí los papás que deciden, bueno, vayamos al homeschooling, por ejemplo. Claro. Sí, como te digo, o sea, el sistema educativo con todas sus falencias y creo que dentro de los casos más cercanos que yo conozco, o de papás por ahí que me llegan a preguntar o piden asesoramiento como directivo, ¿no? Por ahí mi escuela es chiquita y la verdad nunca hay vacante, tenemos una sola división, entonces los chicos ya pasan desde el jardín hasta el secundario, en la misma corte que pasan. ¿Cuál es su escuela, perdón? En la escuela Juan Pablo II. Bueno, es una escuela modelo en Santiago del Estero por la didáctica que tienen, que implementan precisamente. Obviamente no voy a decir lo que es su escuela, usted la conoce mejor que nosotros, pero he recibido comentarios con muchísimos elogios para la manera que tienen de enseñar, ¿no? Sí, muchas gracias. Es una escuela que nace... cuando nace el proyecto de esta escuela, nace de analizar y de debatir y de ir a estos encuentros de escuelas alternativas, que en ese tiempo la escuela tiene 13 años, le llamaban escuelas alternativas, ¿no? Hay un documental que se llama La educación prohibida, que se los recomiendo a todo el que le interese, porque ahí explica muy bien por ahí cuáles son las críticas que se le hace al sistema, ¿sí? Y en realidad lo que pretenden estas escuelas en sus distintos formatos, porque hay un montón, es quizás humanizar más la escuela. Yo lo tendría que sintetizar, es humanizar. Una escuela más humana. Una escuela más humana, una Bien. escuela más centrada en el alumno, Bien. ¿sí? En el alumno y en su formación integral y en todo esto que vos decís, lo tengo que escolarizar, tiene que ir a la escuela, tiene que sociabilizar, pero me encuentro con mi hijo solo en el recreo o con mi hijo solo en el aula o con mi hijo que pasó 1, 2, 3 años y todavía no tiene un grupo de amigos, ¿no? Entonces uno como papá, que yo lo entiendo perfectamente porque también soy mamá de una joven con discapacidad, hoy ya tiene 24 años,
ha terminado su escuela en su trayectoria escolar en escuela común, con equipo de inclusión. Entonces entiendo perfectamente a los padres que no es fácil, ¿sí? Y a veces te lleva a replantearte si la escuela, digamos, responde en estos casos, ¿no? Yo te juro y sinceramente como mamá, cuando ella transitaba su secundario, y he tenido la suerte de que pueda ir a 2 escuelas maravillosas, 2 escuelas de gestión pública, la primaria de gestión pública, la secundaria de gestión privada, con las mejores intenciones y acoplándose a su proyecto de inclusión. Pero bueno, como te digo, se está transitando en el sistema. Yo he tenido muy lindas experiencias con ella. Pero bueno, llega un momento que vos decís, me ha pasado en el 3er año de mi hija, con adecuaciones curriculares súper significativas para ella, más o menos en lo que es la currícula, como para un chico de 2º grado, te diría, ¿no? Entonces vos ves un desfasaje tan grande que yo a veces pensaba, mi hija está bien con sus adecuaciones, con su maestra de apoyo, con su AT, y tiene que estar 4 horas sentada y mirando una clase que no entiende nada, claro, con contenidos que no entiende nada, si bien ella tenía sus adecuaciones, y encima se tiene que portar bien, entre comillas. Claro, ¿sí? Claro. Entonces esto ya es un pensamiento como mamá, ¿no? Y en algún momento en la crisis que yo digo de los 15 años, no, para mí hacen crisis los chicos entre los 15 y los 16, sí. Me manifestó el no querer ir más a la escuela. Nunca ha tenido problemas de bullying, nunca tampoco ha podido hacer un grupo, claro. ¿Sí? Nunca ha tenido problemas de bullying, los chicos sí la han respetado mucho, la han acompañado, la escuela también, los profesores, pero también es cierto que ella no tenía a su par, claro. Porque hay un desfasaje de interés, un desfasaje cognitivo, ¿no? Entonces, en un momento por ahí un retraso madurativo también Claro, hay un retraso madurativo totalmente, en el caso de ella. Entonces, ella sí me planteó el que no quiere ir más a la escuela. Y yo también como mamá me lo replanteé si era lo mejor para ella en ese momento seguir yendo. Bueno, después pasó, finalizamos, ¿sí? Por eso te digo que puedo entender desde todas las partes, claro. Cuando el papá dice, lo llevo porque la educación es obligatoria, pero no, mi hijo no está siendo feliz o no está claro. Aprendiendo, ¿no? Nosotros somos una escuela, todas las escuelas hoy, y nuestra ley de educación nacional es inclusiva. Nosotros como escuela trabajamos mucho lo que es la inclusión, pero también hay casos específicos que por ahí recomendamos a los papás una bimodalidad con la escuela especial, ¿sí? Que por ahí a la escuela especial en los últimos años, no sé, por ahí los papás o no optan o tiene mala fama, ¿no? O estas ansias de que solamente esté en escuela común, y porque uno verdaderamente cuando plantea a los papás una bimodalidad, o sea que pueda asistir a la escuela común en algunos espacios donde el niño se siente verdaderamente cómodo y participa, ¿sí? Y que pueda también asistir a una escuela especial donde hay todo un contexto, hay profes especiales, hay materias especiales, porque la escuela especial tiene otros espacios que la escuela común no tiene, y que por ahí decimos qué falta le hace, por ejemplo, a este niño terapia ocupacional, ¿me entiendes? Que lo podría recibir en una escuela especial y que la escuela común no se lo brinda, ¿sí? Perfecto. Entonces, por ahí, hoy como escuela, en ese aspecto pensamos en esto de decir, bueno, a ver, cómo el sistema puede garantizar a todos una escolaridad exitosa, ¿no? Y no pensar que por inclusión, que mi hijo va 4 horas y está incluido en la escuela y está recibiendo la educación que él necesita en todos sus aspectos. Bien, la verdad muy interesante hablar sobre hibridación, ¿sí? Y me parece que es un concepto que lo podríamos dejar para otra visita, Giselle, sí. La verdad ha sido muy interesante conversar con vos
y seguramente vamos a seguir ahondando en el tema educativo, en esta hibridación entre el sistema educativo especial y el convencional, y por otro lado también nos gustaría hablar después en otro encuentro sobre ortografía. Bueno, ¿Sí? Tremendo. Bueno. ¿Se sigue corrigiendo los errores de ortografía? tenemos que corregir. Claro. Es Pero- algo que como que se dejó un poco Bien. de corregir, pero tenemos que corregir. Yo para cerrar la nota de hoy, quiero dejar en claro que yo soy defensora de que el Estado siempre tiene que ser garante de la educación. Bien. Y tenemos que ver si surge esta necesidad de las familias, ¿no? De poder ampliar Claro. a esta modalidad, una modalidad que hoy no la contempla la ley, pero que el Estado siempre tiene que ser garante para que nosotros podamos defender y garantizar este derecho de los niños a la educación Bien. en el formato que sea. Perfecto. Prometemos una nueva visita. Bueno, muchas Sí, por gracias. Por favor. Muchísimas por favor, gracias, sí. muy interesante.